El día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a las quemaduras corneales. Las quemaduras corneales son reales emergencias oftalmológicas, las cuales pueden tener efectos devastadores sobre la agudeza visual del paciente. Y realmente el manejo más efectivo es la prevención y los primeros auxilios inmediatos de las mismas. La evolución de las diferentes estrategias terapéuticas ha mejorado significativamente los resultados visuales a largo plazo. Con respecto a la epidemiología, vemos que es diferente si nos referimos a adultos o a niños. Generalmente en adultos la mayoría de las quemaduras corneales ocurren por accidentes laborales, por falta de protección o protección inadecuada. La mayoría de los accidentes laborales son a causa de álcalis y esto es importante ya que estas son las quemaduras más severas. Ya veremos la fisiopatología de las mismas. Generalmente, la mayoría se presenta en hombres y estos generan costos importantes en la salud pública. También en adultos se han descrito muchos casos relacionados a robos para asalto, en los cuales le arrojan hacia los ojos químicos corrosivos a personas. Con respecto a la epidemiología en los niños, vemos que el mayor pico se presenta a los 2 primeros años de edad y generalmente es a causa de limpiadores, medicamentos, químicos de agricultura o incluso agentes biológicos como venenos de serpiente o insectos. Y algo importante que acotan en la literatura es que en los países subdesarrollados los padres tardan en llevar a los niños y esto puede tener consecuencias importantes a largo plazo. Con respecto a los diferentes agentes, tenemos agentes físicos, como quemaduras térmicas, y agentes químicos. Con respecto a los agentes químicos, tenemos los ácidos y álcalis, que desarrollaremos más a profundidad a posteriori. Y dentro de los agentes físicos, tenemos quemaduras por calor y por radiaciones. Las quemaduras por calor tienen un proceso inflamatorio que activan las proteasas del estroma y generan una fusión del colágeno. La severidad de las mismas va a depender de la temperatura, del tiempo de contacto y del área de contacto. Pero generalmente se dice que son quemaduras autolimitadas, ya que muchas veces por el mismo reflejo de alejamiento, por el fenómeno de Bell, por el cierre de los mismos párpados, no llegan a causar efectos sobre la córnea directamente. En cualquier caso, se debe evaluar en busca de epitelios desvitalizados para retirarlo, una limpieza exhaustiva de fondo de saco, oclusiones compresivas, analgesia y antibiótico tópico para prevenir alteraciones em, por sobreinfección. Con respecto a las quemaduras térmicas causadas por radiaciones, tenemos que hay dos tipos de rayos que pueden causar alteraciones, rayos ultravioleta o radiaciones ionizantes. Los rayos ultravioleta generalmente aparecen en pacientes que han sido expuestos a lámparas solares, a soldaduras sin protección o incluso a luz solar directa. El inicio de los síntomas es un poco retardado, aproximadamente 6 a 12 horas posterior a la exposición y generalmente tienen un curso autolimitado, mientras que las radiaciones ionizantes se dan por rayos X, radioisótopos o energía nuclear y estas van a generar muerte celular, cambios en el ADN y daño a la vasculatura que pudiese producir en un mediano plazo destrucción de los tejidos. Sin embargo, la severidad de estas radiaciones también va a depender de la cantidad de energía, el tipo de rayo y la proximidad de la fuente. Generalmente, el tratamiento de las quemaduras por radiaciones es sintomático, es decir, si el paciente tiene una desepitalización o una queratitis puntata, vamos a tratar con lubricantes o como veremos a posterior. El fuerte o lo más importante en esta clase a desarrollar son las quemaduras corneales a causa de agentes químicos, ya que veremos que estos tienen diferentes penetración y diferentes efectos a largo plazo en deleterios para la córnea. Entonces vamos a hablar de las quemaduras por ácidos. Estos son causadas por agentes con pH menor a 4 y van a generar una desnaturalización de las proteínas, las cuales van a precipitar y van a formar una especie de barrera a la penetración. Estos, por esta barrera que se crea, no va a afectar tanto a la matriz de proteoglicanos del estroma y produce menor daño que los álcalis.
Sin embargo, si no se retira el agente estresor, la sobreexposición puede activar en un moderado plazo las proteasas y producir un daño a la matriz corneal, pero es un daño más retrasado en comparación a los daños por los álcalis. Algunos agentes comunes ácidos es, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que generalmente las quemaduras por ácido sulfúrico son severas cuando se asocian a lesiones térmicas o a lesiones por velocidad. Por ejemplo, es bastante común la explosión de baterías de carro. Dentro de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, lo más común que tiene ácido sulfúrico son las baterías de los carros, pero también está en alguna cierta proporción en fertilizantes, se utiliza en la refinación de petróleo, metales, entre otras cosas. Y el ácido fluorídrico, este es un ácido, pero se comporta similar a los álcalis. Este también se utiliza para la refinación de petróleo, antioxidantes y tratamientos de vidrio. Realmente son como, es un uso más industrial, pero es importante que este es bastante agresivo. Con respecto a los álcalis, estos van a producir una elevación del pH y tienen característicamente, son lipofílicos y penetran hacia el estroma y hacia el dentro de la cámara anterior. Estos van a producir una saponificación de los ácidos grasos de la membrana celular y van a producir una ruptura celular temprana, dañando el epitelio, penetrando hacia el estroma y destruyendo la sustancia fundamental de los proteoglicanos y de las fibras colágenos. Y estos agentes de forma rápida penetran hacia la cámara anterior y producen inflamación. Esto se va a traducir en alteración de las fibras colágenas que van a producir pérdida de la transparencia corneal, distorsión de la malla trabecular una vez haya entrado a la cámara anterior, una anestesia que puede ser total o relativa por un daño a las terminaciones nerviosas corneales y también son responsables de cicatrización conjuntival severa, como vemos en la imagen. Muchas veces se producen sin bléfaro y alteraciones conjuntivales importantes. Algunos agentes comunes álcalis tenemos el amoníaco o vulgarmente conocido como cuerno de ciervo. Este es importante porque lo han descrito mucho en los casos de asaltos a personas. Este es el que tiene una rapidez de penetración más rápida. Se dice que penetra en menos de 3 minutos hacia la cámara anterior. También está la soda cáustica o lejía, que es el hidróxido de sodio, y este también tiene una tasa de penetración relativamente rápida y este se consigue como material para la fabricación de jabones y limpiadores. Tenemos también la potasa cáustica, que es el hidróxido de potasio, y este también para la fabricación de jabones con una tasa de penetración un poco más lenta. Y el hidróxido de calcio o la cal hidratada, que también tiene una tasa de penetración lenta y se utiliza de forma amplia en la agricultura. Y es importante que, a pesar de que penetra lentamente, muchas veces este compuesto es mezclado con otros compuestos químicos que aceleran su penetración. Entonces es importante siempre interrogar al paciente de con qué fue que tuvo la quemadura corneal. La clínica va a tener dos fases, una fase de destrucción directa por el químico y una fase de reacción inflamatoria corneal. Es importante que estas fases son sucesivas pero no disociadas, es decir, que al mismo momento que está empezando la fase 2, la destrucción del tejido sigue ocurriendo. Entonces es importante actuar. Con respecto a los signos iniciales de quemadura corneal, tenemos la isquemia perilímbica, que es causada por daño vascular de la conjuntiva y de la episclera y se observa clínicamente como áreas blancas avasculares perilimbares. Además, como en esta imagen, vemos que hacia el área del tercio medio del ojo pueden haber hemorragias conjuntivales, que esto es un signo de extravasación y de necrosis del endotelio de los vasos y también es un signo de peor pronóstico. También se va a producir úlcera corneal que se causa por la necrosis del epitelio y la úlcera puede ser en diferentes medidas, puede ir desde queratitis puntata hasta un daño estromal profundo y por supuesto a mayor tamaño de la úlcera, mayor profundidad y esto se traduce en mayor gravedad y daño a las células madres del linfo. Y además también uno de los signos iniciales es el edema.
que esto es una disminución o pérdida total de la transparencia corneal y este edema lo vamos a clasificar más adelante, ya veremos, según la posibilidad de evaluar o no estructuras de la cámara anterior. Con respecto al pronóstico, vemos que hay diferentes clasificaciones. Está la clasificación de Roper-Hall, que esta es quizá la más ampliamente utilizada, es bastante sencilla, y esta se basa en el daño a la córnea y en la isquemia de la conjuntiva limbar. Y esto, ellos toman esta isquemia o este blanqueamiento del limbo como un predictor de daño a células madres. Estos van a clasificar como grado 4 todas las lesiones que tengan más del 50% de isquemia del limbo y no toma en cuenta el resto de la conjuntiva y bueno, sus detractores han dicho que el daño en la conjuntiva también puede ser un factor predictor que no podemos dejar a un lado. También se ha propuesto la clasificación de DUA, también ampliamente conocida, y esta lo que hace es asegurarse o evaluar el porcentaje de alteración conjuntival y las horas de reloj de compromiso limbar. Ellos, para medir el compromiso del limbo, no lo hacen viendo la isquemia del mismo, sino viendo si el mismo se tiñe o no con rosa bengala o con fluoresceína. Ellos lo que especulan es que a mayor tinción limbar, mayor defecto de las células a este defecto de las células de a este, en esta localización y mayor riesgo de daño de las células madre. Esta, muchos autores la defienden y dicen que es mucho más precisa. Sin embargo, hay varias consideraciones que hay que tomar en cuenta con estas clasificaciones. No hay un consenso ni se sabe cuál es la mejor forma de evaluar el daño a las células madre. A futuro se debería tomar en cuenta, por ejemplo, la profundidad de las lesiones con herramientas que tenemos hoy ampliamente difundidas, como los CT de segmento anterior. También se debería tomar en cuenta el aumento temprano de la presión intraocular, el compromiso del cristalino, la inflamación del segmento anterior y, súper importante, la agudeza visual inicial, por supuesto. Entonces les quiero mostrar un caso de un paciente que vi en diciembre, en la guardia de diciembre, y fue consultado telefónicamente con el doctor Félix Pérez. Este paciente tuvo una quemadura con soda cáustica y cloro porque iba a limpiar una piscina 15 minutos previo a la atención. Él en su casa de inmediato fue al agua del chorro y se irrigó vigorosamente los ojos y cuando llegó, su agudeza visual fue lo primero que tomamos. Es importante que lo primero que tenemos que tomar es la agudeza visual, era de 20/40. De inmediato procedimos a la irrigación con aproximadamente 200 cc de solución y esta imagen lo que refleja es la tinción con rosa bengala de la conjuntiva del paciente. Vemos que hay aproximadamente un 75% de conjuntiva afectada. Vemos que en la córnea con fluoresceína presentaba un defecto, una úlcera aproximadamente 2 milímetros, central, bien delimitada, y vemos que en el limbo tenía una tinción de aproximadamente 4 horas de daño limbar, 4 horas del reloj. Entonces, esta úlcera, según la clasificación de Roper-Hall, es grado 1, ya que solamente tiene daño en la córnea, tiene una úlcera corneal, pero no tiene isquemia limbar. Y según la clasificación de DUA, está entre 3 a 4 y para DUA esto tiene un pronóstico bueno a reservado. Posteriormente de estas fotos se irrigó hasta llegar a los 500 cc de solución aproximadamente por 1 hora y se colocó una cura compresiva con antibiótico en ungüento. Y 24 horas después, esto era el resultado, esto era lo que tenía el paciente, una úlcera casi imperceptible, mínima. Ese día se volvió a ocluir y al día siguiente se iniciaron los esteroides solamente de forma preventiva, ya que él nunca tuvo reacción en cámara anterior. Pero bueno, lo que les quería ilustrar con este caso es que realmente el actuar tempranamente, el que el paciente se haya irrigado inmediatamente, incluso antes de consultar, con agua, así sea del grifo, probablemente es lo que marcó el curso clínico de su accidente. Con respecto al manejo, este va a variar dependiendo si nos referimos al manejo inmediato, al manejo agudo, que es hasta los 7 días,
a la fase de reparación precoz hasta los 21 días o la fase de reparación tardía. Con respecto al manejo inmediato, como ya mencioné anteriormente, es súper importante la medición de la agudeza visual inicial, porque esto es un aspecto médico legal. Vamos a colocar anestesia tópica y el blefarostato y vamos a proceder de inmediatamente con la irrigación por largo tiempo. Lo que hablan las diferentes literaturas es que no es tanto la cantidad de solución que se irrigue, sino el tiempo que se esté irrigando constantemente de gotica en gotita. Por supuesto, no es una irrigación vigorosa porque bueno, va a ser molesto para el paciente. Esta irrigación va a reducir la severidad, la necesidad de intervenciones quirúrgicas y va a mejorar significativamente la agudeza visual final. Se puede realizar con solución isotónica o con ringer lactato y lo que dicen las diferentes literaturas es que se irrigue con lo que se tenga disponible. O sea, incluso decían muchas que si lo que tenemos disponible es anestesia en gotas, se irrigue con eso, que no es lo más recomendado por todos los preservantes y todos los componentes que tienen que pueden incluso agravar el curso, pero hay que irrigar con lo que se tenga a la mano. Se recomienda ir midiendo el pH con estas tiras de orina que venden para los exámenes de orina cada 15 o 30 minutos y parar la irrigación cuando se haya neutralizado aproximadamente a 7, 7.2. Se deben remover desechos sólidos de existir en el fondo de saco e irrigar allí. Y esta irrigación se puede realizar con macrogotero o con el lente de Morgan, que es el que vemos el que ven en su imagen inferior, que es una especie de lente de contacto que permite una irrigación continua de la superficie ocular. El examen oftalmológico se debe esperar a que se normalice el pH. No se debe retrasar la irrigación, hago énfasis en esto. Si solo hay agua del grifo, hacerlo con eso. No hay consenso de cuál solución es mejor y hay una solución comercial que es un buffer que ellos proclaman que la mejoría de la epitelización con ella es más rápida, sin embargo no influye en la agudeza visual final o en la opacificación corneal. Y esta solución la venden sobre todo como la promocionan para que estén en los ambientes laborales, en ambientes industriales, cosa de que al momento de que algún empleado tenga algún accidente, de una vez se irrigue. Lo que ellos dicen es que dependiendo del tiempo que esperen para iniciar la irrigación, utilizan una menor cantidad, o sea, si la intervención es en los primeros 10 segundos, utilizan apenas 50 ml y si ya la intervención empieza a partir de los 10 segundos o el minuto, ya deben ser aproximadamente 500 ml. Con respecto ya al manejo agudo, esto por supuesto va a depender del tipo de lesión, si es leve o severa. En lesiones leves, las lesiones leves generalmente no involucran el limbo ni hay una pérdida o afectación estromal importante y se indican antibióticos profilácticos si hay un defecto epitelial que nosotros sospechemos que puede poner en riesgo, que estuviese en riesgo de una sobreinfección, por supuesto, lubricantes, esteroides tópicos porque previenen la inflamación y la producción de proteasas, disculpen que dice promesas, y en las lesiones severas lo que se busca es evitar el fallo epitelial y estromal, promover la reepitelización y la reparación. Por eso se debe indicar terapia antiinflamatoria también. Con respecto a las terapias antiinflamatorias, los indicados son esteroides tópicos, ya que estos reducen la inflamación y el riesgo de iridociclitis. Y en lesiones severas se recomienda un inicio temprano de los mismos. Los AINES tópicos, por el otro lado, tienen un mayor riesgo de melting corneal y no se recomiendan para estas lesiones por este riesgo. También debemos buscar prevenir el daño a los tejidos. Se le indica a los pacientes vitamina C oral. También hay una evidencia de que las tetraciclinas vía oral, como los derivados de la tetraciclina, como la doxiciclina, que se utiliza generalmente en la práctica para la rosácea ocular, se puede indicar 100 miligramos al día y también el citrato tópico, que se indica 4 veces al día. Con respecto a la promoción de la reepitelización, se debe indicar lubricantes libres de preservantes, de ser posible. También se han utilizado suero autólogo,
suero de cordón umbilical, plasma rico en plaquetas, los cuales son ricos en diferentes factores de crecimiento y vitaminas. Sin embargo, lo que hablan en la literatura es que su preparación y el manejo son delicados, ya que deben de realizarse bajo estrictas normas de asepsia. También se ha estudiado la utilización de membrana amniótica en quemaduras severas, pero no se conoce aún si en momentos tempranos esta es superior al tratamiento médico convencional con lubricantes, antibióticos y esteroides. Estas están disponibles en modalidades criopreservadas, congeladas, o hay unas de venta comercial que se llaman sin suturas, que es como la que vemos en la imagen inferior, que se llama Proquera, que es una especie de lente de contacto, pero hecho de membrana amniótica. Pero son, bueno, por supuesto, son costosas y en este país entiendo que no están disponibles. También podemos valernos de los lentes de contacto esclerales, ya que ellos crean una especie de bóveda para el almacenamiento del lubricante y que esté mayor tiempo en contacto con la superficie corneal. En casos severos de isquemia del segmento anterior, se ha propuesto avanzamiento de membrana de Tenon y en pacientes con ojo seco severo, por supuesto, el tratamiento que ya conocemos, tapones de puntos lagrimales, lentes de contacto blandos terapéuticos, Botox y tarsorrafias. También se sabe que el daño al cuerpo ciliar que se produce por la penetración del químico a la cámara anterior va a traducirse en una reducción de la secreción de ascorbato. El ascorbato o vitamina C es un cofactor en la reparación del colágeno y síntesis de fibroblastos. Se ha demostrado que el tratamiento inmediato es efectivo en prevenir ulceración de cementocele y perforación y se envía de forma tópica porque tiene mejor penetración. Sin embargo, los pacientes se quejan que presentan ardor al instilarlo, pero bueno, es una opción que puede estar disponible en algunos países. Este es un cuadro, hay una clasificación que es la clasificación de Hughes para quemaduras por álcali, pero me pareció importante relacionar esta clasificación con los diferentes tratamientos. Vemos que realmente el único tratamiento que va a ser diferente es en quemaduras grado 1, que son quemaduras que tienen básicamente solamente defecto epitelial sin isquemia limbar, y el tratamiento va a ser antibiótico en ungüento, lágrimas artificiales, esteroides tópicos 4 veces al día y el control se realiza diario hasta que estemos seguros de que el defecto epitelial cerró y que no se hizo una úlcera secundaria bacteriana. Pero en los grados 3, 4 y 5, como les dije, esto lo van a clasificar por el edema corneal y la cantidad de estructuras de la cámara anterior que son visibles y también de la isquemia del limbo. Realmente el tratamiento es básicamente el mismo, que es controlar la inflamación con los esteroides, pero un poco más agresivos que 4 veces al día, cicloplegia y analgésicos para disminuir el dolor, antibiótico tópico de amplio espectro, se puede indicar doxiciclina para inhibir la actividad de las metaloproteasas, vitamina C vía oral, siempre monitorizar la presión intraocular y el control también se realiza a diario. Con respecto al manejo de las complicaciones crónicas, tenemos que los tres pilares fundamentales es restaurar la transparencia corneal, normalizar la superficie ocular y prevenir el daño glaucomatoso. Se propone el trasplante de células madres, ya que la deficiencia de células madre limbares se puede traducir en conjuntivalización corneal, neovascularización, inflamación y defectos epiteliales recurrentes. Antes de realizar un trasplante de células madres, se debe considerar mejorar las condiciones del ojo seco y las alteraciones conjuntivales como sin bléfaro. Y además se busca que el paciente tenga por lo menos 3 meses sin inflamación. El trasplante de células madre puede ser autólogo del ojo contralateral o de una porción del mismo ojo que no esté afectado, o halogénico. Y es importante tomar en cuenta que si es halogénico, si es de un donante, el paciente se debe inmunosuprimir. Se puede realizar mediante cultivo de células madre en laboratorio o biopsias limbares que se trasplantan de una vez.
Puede ser solo o combinado con resección de panus en caso de que haya un panus importante y se han descrito excelentes resultados en la regresión de los vasos, en la reepitelización y en la mejoría de la agudeza visual. Hay un dispositivo que es una malla de fibrina, que es con unas células que se han sido cultivadas en un laboratorio que se llama Holoclar, que tiene un costo de aproximadamente 8.000 € y está disponible en algunos países de Europa, no en Estados Unidos. Con respecto a la queratoplastia o la queratoprótesis, la queratoplastia puede ser penetrante o queratoplastia lamelar anterior profunda. Siempre para realizar una queratoplastia se debe tener una buena función limbar. Si es necesario, combinar con un trasplante de células limbares previo. Y si tenemos una función limbar deficiente, se puede proponer, como en la imagen que observamos, una queratoprótesis de Boston tipo 1. Y es importante tomar en cuenta que el glaucoma es el principal factor de riesgo para fallo quirúrgico. Es por eso que muchas veces en estos pacientes se les indica no solamente la realización de trasplantes, sino también la colocación de diferentes dispositivos o de cirugías de glaucoma. Con respecto al glaucoma, el 15% de los pacientes pueden tener glaucoma incluso en el primer mes, por eso es importante monitorizar la presión intraocular. Y este ocurre por daño a la arquitectura de la córnea con distorsión de la malla trabecular, depósitos inflamatorios en la malla trabecular y vasculopatía epiescleral, em, que produce resistencia al drenaje del humor acuoso. Es importante monitorizar entonces a estos pacientes y desarrollar y siempre identificar el riesgo del desarrollo de glaucoma. Y generalmente estos glaucomas son resistentes al tratamiento médicos y la trabeculectomía generalmente falla porque son tejidos que están friables, que la cicatrización no es normal. Por eso generalmente les ofrecen colocación de dispositivos valvulados. En conclusión, es importante la educación para prevenir y explicarle a los pacientes o los posibles primeros auxilios que pueden recibir al momento de una quemadura corneal. Hay que promover siempre el uso de equipos de protección en ambientes laborales o en actividades domésticas y los retos para el tratamiento de estas quemaduras es el compliance a los tratamientos y un seguimiento efectivo, ya que generalmente los tratamientos pueden producir cierta disconfort al momento de aplicárselos. En los casos moderados a severos, siempre es importante manejarlo en conjunto con un especialista de córnea, de ser posible, y aunque las complicaciones más severas suelen ocurrir a largo plazo, el manejo inmediato puede dictar el curso clínico de las lesiones. Esta fue la bibliografía consultada y bueno, muchísimas gracias.